Buenos días, compañeros. Bueno, en principio quiero dar por cerrado el tema de Sergio Berni, porque desde mi óptica ya no merece discusión. Si el gobierno insiste en mantener esa posible candidatura que se iba a mantenerlo, y peor aún mantenerlo, eso sería grave que se manteniera, porque realmente nos conduce al fracaso. Y segundo, si lo mantiene en seguridad, en el puesto de seguridad, también es horrible por donde se mire. Pero quiero dar por cerrada esa discusión, no quiero entrar en eso. Quiero entrar en un tema acuciante que con notables mecanismos negatorios estamos borrando, que es el tema de la pandemia, que nos aflige, nos joroba y nos ataca cada día más. En Mar del Plata tenemos los hospitales saturados. No hay cama en terapia intensiva, y Mar del Plata es cabecera, es decir, no podemos derivar de acá pacientes a Balcarce o a Miramar o donde coño fuere. En Tandil, que es una localidad cercana, está dominado por una imbecilidad galopante de un intendente que es un psicópata, por decirlo así, o un geronte absolutamente deteriorado, porque fue un tipo en su momento que gestionó la cosa bien. Pero bueno, su propio secretario de salud tuvo actitudes anticuarentena, y de tener muy pocos casos saltó en forma espeluznante. Y este panorama se reproduce en varios lugares. Quiero detenerme en una nota que leí hoy en Tiempo Argentino, que recomiendo una y otra vez. Básicamente la nota dice, quiero leer a cómo cierra, dice, entre otras cosas, ¿no? Se refiere a aquella mesa que estaba Horacio Rodríguez Larreta, Kicillof y Alberto, y decía: esa mesa tiene una potencia enorme y hay que sostenerla porque me parece que esta pandemia se enfrenta colectivamente y trascendiendo a la grieta. Ahí diciendo, pero lo estoy leyendo a él. Pero después hay que acordar una comunicación común y tomando en cuenta que produce, insisto, tiene que ver con que cada uno le habla a su público electoral, y falta mucho para las elecciones, y les va a redundar todos mucho más positivo que podamos tener una situación lo más controlada posible. Y para eso tal vez hay que decirle al propio electorado cosas que el electorado no quiere escuchar. Repito, para eso hay que decirle al propio electorado cosas que ese electorado no quiere escuchar. No creo que los funcionarios no estén viendo la gravedad de la situación, dice, pero quizás se ven presionados por el costo político que pueden tener algunas decisiones. Hay que trascender eso, porque el mayor costo político va a ser tener los muertos apilados en la calle. Bien, está ahí la nota que le recomiendo, está en Tiempo Argentino. Le agrego un par de reflexiones cortas. Se puede decir, dice que los análisis post facto no sirven, aunque la situación acuciante obliga a revisar cuáles fueron los errores cometidos. Esto lo digo yo, ¿no? En principio hay que pensar que no basta la voluntad clara y acierto en el rumbo que tuvo Alberto al principio. Pero las herramientas estatales devastadas por el macriato no bastaron para frenar la expansión del virus. Eso es clarísimo. Y desde mi óptica, es decir, desde la óptica de cualquiera, no teníamos Ministerio de Salud. Y de golpe y porrazo nos enfrenta a una pandemia con una situación absolutamente devastada. Y los hospitales que se construyeron, o las herramientas sanitarias que se llevaron para adelante, no bastaron ante este momento, sobre todo ante este momento, que en el pico de la pandemia se abren. Es una situación totalmente escindida de la realidad. En el pico de la pandemia se insiste en abrir actividades. Siniestro, directamente siniestro, suicida, imbécil, no sé cómo catalogarlo. Y también dentro de las herramientas, no solamente son las sanitarias, hay herramientas comunicacionales. Y hoy el gobierno, estimados y queridos amigos, no tiene una herramienta comunicacional, no tiene medios propios, no tiene una voz propia, es su aparato comunicacional al lado del bombardeo mediático
que hace propaganda no solamente en contra del gobierno, sino lo cual es más grave, en contra de las medidas mínimas de sanidad, bueno, es una batalla perdida por delante. De antemano, quiero decir. Ahora, entonces la pregunta que uno se hace, esa afirmación de que el costo político de hacernos muertos apilados en las calles es una afirmación tremendista o simplemente una realidad tremenda que el tipo avisora, que no es ningún gil, porque es un señor que se llama Dios, Feierstein, un licenciado en sociología, antropólogo y demás. Y sí, es una realidad, una posibilidad. Y hoy vemos que el virus se está replicando con fuerza en Europa y que viene una segunda oleada, que una segunda oleada que puede superar a la actual. Todo esto en medio de una propaganda en contra de la cuarentena, en contra de medidas sanitarias, hay gente que se pronuncia hasta en contra de las vacunas. Entonces, bueno, es un combo mortal. Y entonces yo digo, todo el esfuerzo que se hizo fue en vano y quizás haya sido en vano. ¿Y qué hacemos? Es muy complicado, es una historia muy muy dura a sobrellevar, porque el peor enemigo que tenemos en este momento es la negación de una realidad. Se está negando, gran parte de la población está negando la posibilidad de que su vida se vea tronchada por el virus o quedar afectado, porque hay gente joven que sobrevive, pero todavía no sabemos cuáles son las secuelas que tiene el virus en el organismo. No lo sabemos con realidad. De esto no sabemos nada, que es lo más complicado. Y lo que sí tenemos que decir es pensar y decir las cosas como son, de frente marcha. Bien, también hay burocracia que nos está golpeando mal por todos lados y hay gente que afectada con el virus que está dando vuelta por un lado al otro sin ningún tipo de cobertura ni de sus obras sociales ni de un sistema estatal sobresaturado y perdido, como gente dando vueltas como bolas y manija. Esto apenas pregunta uno por ahí lo puede saber. Y así estamos, jodidos e ignorando que estamos jodidos. Que tengan buenas tardes.